Desde cuando Trump presentó o lanzó su campaña en la Torre Trump en Nueva York, en la esquina sureste del Central Park, lo primero que dijo al bajar esas escaleras eléctricas, cuando argumentó por qué se lanzaba, es que hay problemas con la inmigración ilegal y que hay problemas con los mexicanos, porque la mayor parte o gran parte de los mexicanos que entran a Estados Unidos, dijo él, son criminales, violadores, y dijo que también había una que otra persona. Desde luego esto generó un rechazo monumental en México y en la comunidad internacional. Y ahora en los últimos días el presidente Trump, que ha venido prometiendo que va a construir, a cerrar la frontera con un muro, que piensa concluir un muro para separar el territorio de Estados Unidos y el mexicano, en los últimos días firmó un decreto para enviar a la frontera entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia Nacional. Y el presidente Enrique Peña Nieto en México, que además lo recibió cuando estaban en campaña presidencial aquí en Estados Unidos en un acto bastante polémico, pues ayer parece que por primera vez le contestó al señor Trump. Y dijo lo siguiente: si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Hay que recordar también que el presidente Trump quiere renegociar o están renegociando el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor en los años 90 y del cual forman parte Canadá, México y Estados Unidos, y él se queja de que deberían apretarles las tuercas, Washington debería apretarles las tuercas a Canadá y a México. ¿Está bien esta respuesta de Peña Nieto? ¿Tardó en hacerlo? ¿Era justo que lo hiciera? Yo creo que la respuesta, y lo veo y lo digo también por la reacción que han tenido los mexicanos, y mi respuesta es como mexicano más que como periodista, la respuesta fue oportuna, porque estábamos siendo víctimas ya diarios de los tweets agresivos, ofensivos de parte del presidente Donald Trump, especialmente porque están desconectados de la realidad, pero por otras razones también. Fue acertado, me parece, porque justamente el pueblo mexicano estaba esperando una respuesta así hacia el presidente Trump. Fue impecable en su ejecución. Y lo que me parece que ha suscitado el hecho de que todos los candidatos presidenciales hayan estado de acuerdo con el presidente es el hecho que fue directo. No hubo un paseo retórico muy tradicional en la política mexicana. Interpeló personal y directamente al presidente y le dijo: si usted tiene frustraciones, hágalas en Estados Unidos, no con los mexicanos, ¿no? No somos aquí, básicamente, ¿no? Traducción, no somos piñata de los Estados Unidos. Propiamente, porque realmente el problema que existe, ¿no?, me da la impresión, es que es el tono que el presidente Donald Trump ha utilizado, de falta de respeto, muy respetuoso, muy irreverente, casi siempre atacando la dignidad, pero sobre todo haciéndolo con base de cosas que no corresponden con la realidad. Ni el gobierno mexicano envía indocumentados, ni los mexicanos que vienen a trabajar a Estados Unidos son violadores, narcotraficantes, son abrumadoramente gente que trabaja, ¿no? Entonces, empezar a construir el andamiaje de una relación estratégica sobre el terreno fangoso de falsedades, obviamente tiene implicaciones muy serias, y hiere la dignidad de nosotros los mexicanos, que nos sentimos siempre muy ofendidos cuando escuchamos estas mentiras diarias viniendo de la Casa Blanca, y cuando no se reconoce el valor de las contribuciones tan importantes que han tenido los mexicanos de a pie, y el valor estratégico que tiene una relación buena con México en lo económico, en lo comercial, en lo cultural. Es decir, ¿cuántos mexicanos o cuántas personas de origen mexicano viven en Estados Unidos? Más de 30 millones de personas de origen mexicano. En este momento 12 millones son mexicanos, la mitad de los cuales están indocumentados. Alrededor del 10%, somos de 7 de cada 10 latinos en Estados Unidos somos mexicanos. Hay contribuciones innegables de los mexicanos. Entonces, esta percepción que se da en todos los ámbitos, Juan Carlos, ¿no?, de que el Tratado de Libre Comercio es la gallina de los huevos de oro solo para México, ¿no?, que la gente utiliza a la frontera para buscar beneficios que sabemos que no se pueden dar porque no corresponden a la realidad. Entonces, yo creo que era muy oportuno. Vimos la respuesta de los 4 candidatos presidenciales, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, de Ricardo Anaya, de José Antonio Meade y de Margarita Zavala, que por lo visto se necesitaba que Trump hiciera una cosa de esas para unir a los mexicanos, ¿no? Logró una de las pocas cosas que se han visto en esta campaña presidencial, ¿no?, unir a los mexicanos. Y yo creo que un tema importante, ¿no?, más allá del valor coyuntural que tuvo responder a Trump, ¿no?, para tratar de frenar esta andanada de ataques sin fundamento hacia México, me parece que lo importante es que sienta un tono de lo que va a ser la relación de México con Estados Unidos de aquí en adelante. No solamente en la presidencia de Donald Trump, sino más allá, ¿no? Porque de alguna manera fija posiciones de lo que va a ser la postura mexicana de defensa de la dignidad de la soberanía, y esto puede tener implicaciones para la agenda del próximo gobierno mexicano. Si Trump no lo pretendía,
meterse de lleno a la cocina del proceso electoral, ya lo hizo y me parece que salió quemado, porque por ejemplo López Obrador ya está hablando de pedir permanentemente el cierre de la compra de maíz de Estados Unidos, que es un factor extremadamente importante para todos los estados sureños del país, los estados agrícolas también, que dependen de sus ventas a México y que fueron finalmente los estados que votaron a favor de Trump, los estados rojos. Entonces esto va a tener implicaciones políticas de largo plazo para la relación bilateral. Una pregunta breve para una respuesta muy breve. ¿Cómo está el asunto de la inmigración? Porque Trump dice que ahora están llegando cada vez más mexicanos, pero las estadísticas dicen que es una cosa completamente distinta. Es absolutamente erróneo. La migración de mexicanos a Estados Unidos es negativa. De aquellas cifras de la década pasada, donde llegamos a tener más de 300,000 al año, básicamente hay más mexicanos que en este momento están siendo regresados o que regresan voluntariamente, en parte por las deportaciones, en parte porque hay más oportunidades económicas en México, que los que están llegando. Lo que ha habido es un repunte que es cíclico de la migración de inmigrantes centroamericanos que en este momento están huyendo de la violencia de las pandillas y que tiene un repunte cíclico. La realidad de las cosas, y con esto concluyo, creo que hay una frustración clara del presidente de que el Congreso no le ha dado el dinero para el muro, de que las Cortes están bloqueando justamente su deseo de terminar con DACA, y esta frustración la está ventilando públicamente contra México y los mexicanos, lo cual obviamente es totalmente injustificado. Acertó Peña Nieto, se lo preguntó a Jean Martínez Sáenz, que fue corresponsal jefe del país de Madrid en ese país, ¿acertó Peña Nieto con estas declaraciones ayer con respecto a Trump? Sí, totalmente, y es difícil decirlo porque Peña Nieto ha sido una figura política y es una figura política conflictiva, en horas bajas, muy erosionado, muy esclerotizado desde que llegó al poder y posiblemente salga con una de las tasas de valoración más bajas, ¿no?, de los últimos años. Pero en ese mensaje, México, que es un país caótico, es un país terrible para muchas cosas, a veces oscuro, brilló y tuvo un momento, yo creo que histórico, de unidad nacional, ¿no? Es decir, el presidente supo tomar el pulso a ese país, supo dar una respuesta institucional a los insultos y amenazas de Donald Trump, y ya el mismo tono y la misma forma de la respuesta le elevó respecto a su adversario político, que es Donald Trump. Además, buscó la unidad política, no buscó jugar para su partido y estar en pleno proceso electoral, no buscó jugar para su figura, sino que yo creo que buscó lo que el pueblo mexicano quiere, que es la recuperación del orgullo y una respuesta basada en el diálogo, pero también en el respeto mutuo, que es aquello que Trump día tras día pisotea cuando habla de México, y además Trump lo hace por una finalidad clara, que es el voto. No hay una finalidad institucional. Trump con eso está alentando la demagogia que le hizo llegar al poder. A mí me gustó ese discurso, yo creo que es uno de los mejores momentos de Peña Nieto. Hubo una firmeza institucional, una voluntad de diálogo, una unidad, apeló a los principales líderes que están ahora mismo en liza, los candidatos, recogió frases de ellos, las hizo suyas, y la respuesta de los candidatos también fue buena. Yo creo que México encontró, por una vez, el tono político que requiere este desafío, y que, desde luego, en México yo creo que se ha vivido, como ha expresado muy bien Pepe, como un momento de respuesta y de unidad a lo que es un ataque y un vilipendio continuo por parte de Trump. Usted decía que Peña Nieto, que además parece como un hombre distante y que no está bien en las encuestas, personalmente es un hombre mucho más amable, aparentemente un poco más carismático, no sé si es exagerado el término. Yo creo que Peña Nieto es de esos políticos que al llegar al poder ha perdido su identidad política y se ha convertido en una figura pues muy protocolizada, una figura institucional, un presidente del PRI a la antigua usanza, es decir, él, que era el joven renovador, se convirtió rápidamente en el viejo PRI. O sea, no ha tenido en sus años de mandato ese reflejo, esa cercanía con la gente como ha demostrado ayer, es decir, ha estado demasiado distante de las preocupaciones, ha sido demasiado lento en su reacción. Eso se vio cuando ocurrió el caso Iguala, es decir, desaparecen 40 estudiantes, los matan, porque eso es evidente que los mata el narco con apoyo de la policía local, y él se desentendió de ese problema, tomó la postura del que vive en un palacio de cristal, y eso le ha costado muchísimo a lo largo de estos 6 años, esa falta de proximidad, esa falta de comunicación con lo que es el espíritu de una nación, que yo creo que con el caso de Donald Trump, donde él ha cometido
errores sonoros como la recepción en el Palacio Nacional, sí, cuando era candidato Donald Trump en septiembre de 2016, y que solamente sirvió para Trump, para sus fines electorales, y que le hizo un daño terrible y acabó, de hecho, con la salida de Videgaray, pues muchas veces ha estado distante de lo que es las necesidades y el pensamiento general de, ya no de su electorado, sino del pueblo mexicano. Y que ayer, pues hay que decir que yo creo que en un golpe bien dado lo recuperó. Dio en el clavo Enrique Peña Nieto ayer. A mí personalmente, y después de tantos años aquí, lo que más me gustó de eso es ver que por fin un país latinoamericano deja de agachar la cabeza frente a Estados Unidos. Es algo que a mí personalmente siempre me ha parecido terrible y doloroso, porque Estados Unidos se plantea a la región como si fuera todavía de verdad el patio trasero, y creo que le han dado una lección. Sí, ya había comentado aquí alguna vez que creo que, por ejemplo, con el tema de las conversaciones de NAFTA, México también les está dando una lección de seriedad y de capacidad institucional, diplomática, una auténtica lección, porque la gente que está dirigiendo esas negociaciones por parte de México es gente muy preparada, y la gente que está de este lado parece que están jugando con los Playmobil. Pero más allá de eso, me parece importantísimo el gesto, me parece importantísimo de cara a la comunidad internacional, no solamente a los mexicanos. Creo que es importante que de una vez sepamos todos que no se tiene que hacer lo que Estados Unidos quiera por mandato internacional, y me parece algo de lo que debemos estar orgullosos todos. Así que es un gesto muy, muy, muy importante. Por otro lado, hay que destacar lo que decía Pepe, que todo esto responde a una pataleta de Trump absoluta. O sea, mandar a la Guardia Nacional. Él sabe que no va a tener muro. Él sabe que no va a ser apoyado por los republicanos en el Congreso para el tema de DACA, porque lo que está haciendo básicamente es dilapidarlo desde dentro. Él sabe que los latinos no se van a tragar el cuento de que los demócratas no han ayudado a conseguir el acuerdo, con lo cual, bueno, pues está perdiendo ese fuelle, y sabe que esa gran promesa que hizo en su campaña, que le obsesiona, es un auténtico obseso del muro, no la va a cumplir. Entonces está como un niño pequeño dando pataletas e intentando conseguir lo que necesita a cualquier precio. Lo que pasa es que no sabe que esto no es un negocio de hoteles. Hay un montón de actores internacionales que operan más allá de él. Ese es el tema, ¿no? Es un señor que presume de su capacidad para negociar, y lo que hace es ordenar por mandato. Él no tiene ninguna capacidad de negociación cuando no cede en ningún tipo de aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ha reaccionado de esta forma, y me alegro profundamente de que haya sido un líder, especialmente latinoamericano, quien le haya parado los pies. Y no hay que olvidar que el presidente Trump, ¿no?, ha elevado a un arte la estrategia de la distracción, ¿no? Es decir, justamente cuando estamos hablando de algún escándalo y que se viene probablemente la parte recta final de lo de Rusia y Stormy Daniels, ¿no? Ahora estamos hablando de la militarización de la frontera, de la relación con México. No es el primer presidente que lo hace, lo hizo Clinton en el 98, ¿se acuerdan? Con esta invasión a Irak, ¿no? La guerra de Mónica, cuando estaba en el escándalo de whisky, pero en este caso es todo un arte.